Bienvenidos a Protagonistas con Voz Propia, el podcast de la Fundación Rafael del Pino, en el que líderes del ámbito económico, político y social reflexionan desde su propia experiencia sobre los grandes retos de nuestro tiempo. Acompáñanos a descubrir ideas que inspiran. Esto es Protagonistas con Voz Propia. Empezamos. Bienvenidos a una nueva entrega de Protagonistas con Voz Propia. Hoy nos acompaña un economista que ha hecho de la independencia académica y el rigor monetario su bandera. Tras una larga carrera en España, en 2012 decidió trasladarse al Reino Unido para integrarse en la Universidad de Buckingham, una institución que ostenta un Royal Charter y que presume de ser la única universidad realmente independiente del sistema estatal británico. Saludamos a Juan Castañeda, director del Vinson Center y una de las voces más autorizadas para hablar de los bancos centrales, la política monetaria y el dinero. Juan, bienvenido al podcast de la Fundación. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí contigo. Juan, te marchaste a Buckingham buscando aire fresco y una flexibilidad que, según has comentado, sí, es difícil de encontrar en el sistema de acreditación centralizado español. ¿Qué es exactamente lo que permite a una universidad independiente innovar en planes de estudio o incluso ofrecer grados de 2 años que el resto del sistema no puede igualar? A ver, si quieres empezamos por distinguir cómo se diseñan los planes de estudio en España en comparación con el Reino Unido. Y luego entramos al Reino Unido y vemos lo distinta que es Buckingham respecto al resto del sistema del Reino Unido. Vale. En España, los sistemas de estudio, los planes de estudio, universitarios, los regula la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. En ese sentido es un sistema que viene mucho como de arriba abajo, ¿no? Hay una agencia central compuesta por expertos en cada materia que nos dice a los que tenemos que implementar esos planes de estudio cómo darlos y qué contenidos tenemos que dar. Estoy siendo muy reduccionista, pero esa es la filosofía, ¿no? Entonces, el regulador sabe más que el que está dando la clase, por así decirlo, vamos a decirlo así, o la empresa educativa que crea una universidad y se lanza a sacar títulos universitarios, ¿no? A diferencia de ese sistema, en el sistema británico se confía más en la independencia y autonomía universitarias. Es la universidad de abajo arriba la que diseña sus propios planes de estudio. Y luego, claro, lo valida con procedimientos internos, con procedimientos externos también. Por ejemplo, yo hace 2 semanas mandé 4 planes de estudio nuevos de titulaciones relacionadas con economía para la Universidad de Buckingham, ¿no? Lo pasé por una serie de controles internos en Buckingham y además lo mandamos a unos externos para que nos den su opinión sobre qué opinan de esos planes, ¿no? Entonces viene, como te digo, de abajo arriba, ¿no? Es esa distinta filosofía de confiar en el que está actuando en el mercado, ¿no? Eso es más británico en ese sentido, ¿no? Porque sabe lo que está haciendo, o debería saberlo, en comparación con un sistema más continental, europeo, sin duda, que es más yo, regulador sé, yo gobierno, regulador sé, y te impongo una serie de criterios bastante rígidos, porque no me fío, en definitiva, de ti, ¿no? Esa filosofía es muy distinta, ¿no? Luego, además, en Buckingham tenemos un sistema, además, más independiente todavía, porque somos la única universidad generalista independiente del Reino Unido, que está establecida, como tú decías antes, por el Royal Charter. ¿Qué quiere decir esto? Que es el rey, o el monarca, vamos a decirlo así, el que otorga esa licencia para dar títulos y solo el monarca puede retirarlos. Por lo tanto, nosotros no estamos no sé cómo decirte, ¿no? En el día a día de la política que pueda retirar un parlamento, un gobierno, una licencia para dar unos títulos. No. Tiene que venir de más arriba, está por encima de la política. En ese sentido estamos más protegidos, somos más independientes. Por eso hago una defensa yo muy fuerte de ejercer esa independencia. Entonces, en función de estos dos modelos, parecen teóricos pero no lo son, uno favorece más la innovación, la flexibilidad, la adaptación al mercado, es el que viene de abajo arriba, y otro yo creo que pone más impedimentos a esto, ¿no? En Buckingham, o sea, seguís el modelo de tutorías de Oxford y Cambridge, ¿no? Sí, con grupos de apenas 4 o 5 alumnos. Como profesor, ¿cómo cambia la transmisión del conocimiento cuando uno no da una lección magistral, ¿no?, a 100 personas, sino que debate cara a cara con un grupo reducido de estudiantes? Cambia una barbaridad. Las clases estas, las tutorías a las que tú te has referido de 4, son hasta 6 alumnos,
que nos reunimos una vez a la semana después de haber tenido la clase teórica, vamos a decirlo así, lo que antiguamente se llamaba la clase magistral, que ya prácticamente ya no se da. Es todo mucho más interactivo con el alumno, ¿no? Entonces se trata de dar una clase con los contenidos mínimos, teóricos si quieres, durante 2 horas a la semana, seguida de esta tutoría del sistema de Oxbridge, que tú has dicho, de Oxford y de Cambridge, que es más el modelo reducido de clases reducidas en las que uno de verdad interactúa con el alumno. ¿Cómo cambia el modelo de transmisión del conocimiento y de generación de conocimiento? Una barbaridad, como te decía. ¿Por qué? Porque yo establezco un auténtico diálogo con el alumno. Es que le conozco, es que lo tengo delante. Claro. Pero un diálogo de verdad en los dos sentidos. Ya. Porque el alumno me reta a mí con preguntas y yo le reto al alumno también. Y en ese proceso aprendemos todos y yo sé de verdad lo que está y lo que no está aprendiendo el alumno. Eso es lo que de verdad diferencia el modelo de Buckingham. Los programas, estos innovadores que te decía yo antes, que podemos sacar adelante porque tenemos esa independencia y la ejercemos, ¿no?, de 2 años, para dar un grado en lugar de 3 o 4, como ocurre en el continente, y luego además las clases pequeñas. Ahí sí que se sabe cuando el alumno sabe o no sabe lo que está haciendo, ¿no? Se enseña mucho mejor. Has fundado y dirigido un máster en dinero, banca y banca central, ¿no?, que atrae a profesionales de bancos centrales de todo el mundo. ¿Por qué sentiste la necesidad de crear un programa tan específico? ¿Y qué es lo que falla en la formación convencional de muchos economistas que llegan a las instituciones monetarias? A ver, hay muchos másters y muy buenos sobre finanzas, sobre dinero y finanzas también. Sobre dinero y banca central, no. Hay muy pocos. El Reino Unido, del momento en que nosotros lo sacamos, que fue en el año 2017, si mal no recuerdo, había solo uno más. Este era el segundo. ¿Este es el segundo? El segundo, en el Reino Unido te hablo. En España no lo sé, la verdad, no quiero hablar de lo que no sé, ¿no? En ese sentido, estábamos, por así decirlo, paliando una necesidad que había en el mercado. Esa necesidad es saber más sobre la banca central y, en concreto, los bancos centrales como instituciones, cómo funcionan. Porque si uno quiere entender cómo funciona la economía moderna, sobre todo a partir de la crisis del año 2008-2009, también la de COVID-19, si no entiende lo que hacen los bancos centrales, no va a entender la realidad económica. Por eso nos centramos tanto en estos sujetos tan importantes que toman decisiones de política monetaria y mucho más. En épocas de crisis hacen de todo. Casi lo que hacen es hacer un poco de política, mucha política monetaria, política fiscal por la puerta de atrás. Por eso lo que hacemos es estudiar estas instituciones en perspectiva histórica, cosa que yo veía que no se hacía suficientemente, aprender del pasado para saber por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen, poder evaluarles mejor. En definitiva, cubríamos esa necesidad. Es centrarnos en la banca central como un elemento importantísimo para entender la economía moderna. Hay una lección que consideras irrenunciable, la relación entre la cantidad de dinero y los precios. En un momento en que muchos bancos centrales parecen haber olvidado los agregados monetarios en sus modelos de predicción, ¿por qué es tan peligroso ignorar la cantidad de dinero en circulación para entender la inflación a medio y largo plazo? Bueno, aquí nos va a hacer falta una tesis doctoral, ¿no? O 2 tesis doctorales. Vamos a hacerlo de manera muy resumida. Vale. Los bancos centrales, no interpretado por mí, dicho por ellos mismos, estoy hablando de presidentes de bancos centrales, como el de Estados Unidos, en el año 2020, si mal no recuerdo, entre el 20 y el 2021, en 2 ocasiones, dijo que la relación entre dinero, cantidad de dinero, y precios o inflación había acabado. Eso se dio 40 años atrás, pero ya no estaba. Claro, si uno tiene esa percepción, ese modelo de la inflación en la cabeza, entonces pareciera que no pasaría nada, ¿no?, si uno imprime más dinero, porque eso no va a ser inflacionista, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Entre el año 2020 y 2021, Estados Unidos aumentó la cantidad de dinero 5 veces más de lo normal. 5. En el Reino Unido y la eurozona entre 2 y 3 veces más, ¿no? Claro, en el momento no se vieron los efectos inflacionistas, pero un año y medio más tarde sí se vio esa conexión entre dinero y precios. Por eso es una relación fundamental. Es lo que he llamado con un compañero mío, un colega mío, y escribimos un libro sobre ello, la ley de la física monetaria, que en definitiva es la ecuación cuantitativa del dinero. Es el llamado monetarismo, ¿no?, que venimos estudiando economía desde hace siglos. O sea, desde la época del Imperio Español, cuando se traían metales preciosos, sobre todo plata, desde el Nuevo Mundo y entraba por los puertos del sur, de Cádiz y de Sevilla, la plata subía y por los municipios por los que iba hacia el norte de la península, hacia Europa, los precios subían.
Casualmente, y lo digo de manera irónica, claro, cuanto más dinero hay en circulación, en general, si eso no va acompañado de un aumento de riqueza en la economía, eso al final eleva los precios. Eso es una lección fundamental que deberían aprender todos los economistas. Ya nombrabas la primavera de 2020, ¿no? Cuando Sí. el consenso mundial temía una deflación por el COVID-19. Sí. Tú y Tim Condon publicasteis un informe prediciendo una inflación de hasta el 10% en Estados Unidos. ¿Qué visteis en los datos de la oferta monetaria que el resto del mundo académico y los propios banqueros centrales prefirieron ignorar? Fue toda una experiencia aquello. Claro, estábamos en el confinamiento, también en el Reino Unido. Yo vivía, como vivo ahora, en el Reino Unido también entonces. Entonces, Tim Condon, mi colega, él estaba en un condado alejado de donde yo vivo, en Buckingham. Él estaba en Gloucestershire, yo estaba en Buckinghamshire, ¿no? Entonces nos comunicábamos por teléfono, por email, pero no nos veíamos, ¿no? Pero los dos vimos ni siquiera datos de oferta monetaria. Todavía antes que eso, la Reserva Federal, los bancos centrales, informan sobre cuántos depósitos bancarios se han creado en un mes determinado. Es una información que dan cada mes. Y los depósitos bancarios es lo que llamamos dinero bancario, es con lo que pagamos el 90% de nuestras transacciones, 95%, ¿no? O sea, es un buen indicador de la oferta monetaria, ¿no? Entonces dijimos, si el dinero, la cantidad de depósitos está creciendo a la tasa a la que está creciendo, de una manera excepcional, en los meses ya lo vimos por los meses de marzo, abril y quizá mayo, porque esto lo publicamos en junio, solo con esos 2 o 3 meses, ¿no? Si además el Banco Central va a hacer lo que dice que va a hacer, que es comprar deuda pública, eso le llaman flexibilización cuantitativa o expansión cuantitativa. Eso va a crear todavía más dinero, ¿no? Si juntamos estas dos cosas y las proyectamos a 1 o 2 años, la cantidad de dinero va a crecer a una velocidad brutal. Y esto no puede ser neutral, por esa relación que yo te decía antes entre dinero y precios. Entonces, ya con los datos muy iniciales que teníamos de depósitos bancarios, como te digo, en los meses de marzo y abril del 20 dijimos, no, esto no puede ser normal. Entonces nos liamos la manta a la cabeza, escribimos un informe, se lo mandamos al Instituto de Economía de Londres, el IEA, Institute of Economic Affairs, y se publicó en junio del 2020. Y ahí alertábamos de que cuando cuando este aumento tan fuerte del dinero se ha producido en el pasado, había acabado en un episodio inflacionista. No sería inmediato, dijimos, hay un periodo que tarda, ¿no?, en trasladarse hasta el poder de compra de la gente y de las empresas, y eso se traslada en mayor inflación, pero al final no sería entre el 21 y el 22, y así lo fue, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en la eurozona. A menudo hablas de la independencia de fines frente a la independencia operativa de los bancos centrales. Sí. ¿Crees que les hemos dado demasiado poder para definir sus propios objetivos sin que tengan que rendir cuentas realmente ante el Parlamento o a la sociedad cuando fracasan en su mandato? Aquí otra pregunta que requeriría de una tesis doctoral. Sí, es verdad. Hay que distinguir se habla mucho de la independencia de los bancos centrales. Bueno, ¿qué llamamos independencia de los bancos centrales? Entonces, es verdad, hablamos de independencia operativa, es quién toma las decisiones de política monetaria, quién toma las decisiones de variación de tipo de interés, de la cantidad de dinero en circulación, eso es independencia operativa, y independencia de fines, quién define los objetivos que debe perseguir la política monetaria. Y aquí tenemos que hacer distinción entre algunos bancos centrales. Por ejemplo, en la eurozona, el Banco Central Europeo define su propio objetivo. Viene dado un mandato de manera general en los estatutos del Banco Central Europeo de que tiene que perseguir la estabilidad de los precios, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? Lo hace el propio Banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En ese sentido es muy independiente, es operativamente independiente y además define su propio objetivo. Lo mismo pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. Define su propio objetivo también, ambos en el 2% del IPC, ¿no?, de crecimiento del IPC. El Banco de Inglaterra no es así, para el Reino Unido. Es independiente en cuanto a la operativa de tomar decisiones monetarias, lo hace el Comité de Política Monetaria, pero el objetivo se lo da al gobierno. Dice, usted tiene un objetivo, un mandato de estabilizar los precios. La cuantificación de ese objetivo se la doy yo, se la da el ministro de Hacienda, todos los años. Le hace una carta abierta, le dice, por favor, señor gobernador, tiene usted que conseguir este objetivo que yo le cifro en función de este parámetro, ¿no? En ese sentido, lo digo porque es importante hacer esta distinción, porque si yo soy el político, que yo a ti como Banco Central te doy un objetivo, tú tienes que rendirme cuentas a mí, ¿verdad? Tú te sientes más obligada a rendir cuentas a mí, porque yo te he dado un objetivo muy cuantitativo, muy expreso, ¿no? Eso no ocurre en el caso de la eurozona y de la Reserva Federal.
porque ellos mismos se autoimponen un objetivo. ¿Lo ves? Entonces, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, bueno, el Reino Unido, si el Banco de Inglaterra no ha conseguido ese objetivo que le da el gobierno por un 1% arriba o abajo, si se desvía más de 1% arriba o abajo, como es el 2%, imagínate que la inflación está por encima del 3% o por debajo del 1%, tiene que escribir el gobernador una carta abierta al ministro de Hacienda, explicándole por qué se ha equivocado y qué medidas piensa tomar para poder corregir esa situación. En ese sentido, rinde más cuentas el Banco de Inglaterra, en ese sentido, ¿no? Pero en definitiva, incluso para los tres, yo te diría que se habla mucho de la independencia de los bancos centrales, pero muy poco de su rendición de cuentas. Creo que deberían rendir cuentas mucho más, porque es un poder muy fuerte el que tienen, la variación del tipo de interés, que afecta muy mucho, por ejemplo, luego al tipo de interés que te aplican a ti también nuestras hipotecas, ¿no? A el precio por el que pagamos nuestra comida, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, el nivel de los precios. Es un poder muy fuerte el que tienen y deberían rendir mucho más cuentas. Sobre todo cuando se equivocan por un porcentaje tan alto como lo que hicieron en los años de la pandemia, creo que no han rendido suficientemente cuentas. Creo que no se les ha hecho responsables suficientemente del episodio inflacionista que hemos tenido. Te doctoraste bajo la dirección de Pedro Schwartz. Sí, así es. Y has estudiado a fondo a Hayek y su crítica a la estabilización de precios. ¿Cómo logras conciliar ese enfoque austriaco de los ciclos económicos con el uso de herramientas cuantitativas como la ecuación del intercambio de Friedman? Esta pregunta es genial, es buenísima, es buenísima, me encanta y además me gusta mucho y voy a intentar responderla de la mejor manera posible. Es verdad, yo estudié en mi tesis doctoral bajo Pedro Schwartz, un profesor del que he aprendido tanto y sigo aprendiendo tanto, un autor como Friedrich Hayek, quien en los años 20 ya denunció a la Reserva Federal porque dijo, ¿qué hacen ustedes emitiendo tanto dinero para que los precios no bajen? ¿Pero por qué? Hay veces que los precios bajan por razones naturales y buenas. Imagínate una economía en la que está subiendo mucho la productividad. Quiere decir esto que hay innovación, una mejora tecnológica y la oferta de bienes y servicios crece. Bueno, eso en mercados competitivos hace que los precios bajen. Nada malo con este tipo de deflación. Nada malo, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal se autoimpone un objetivo de que los precios no bajen, lo que tiene que hacer es emitir dinero para contrarrestar esta tendencia deflacionista del mercado. Y eso no es neutral, de nuevo. Con eso lo que está haciendo es metiendo demasiado dinero en la economía y afectando lo que decían los austriacos, la estructura de la producción, los precios relativos. Y eso al final afecta al ciclo económico, ¿no? O sea, en eso los austriacos tienen mucha razón, lo explican muy bien. Pero ¿por qué yo en los últimos años, sobre todo desde que me he ido a Inglaterra hace ya 14 años, me he vuelto más pragmático, utilizo agregados monetarios, algo que muchos austriacos no harían, y utilizo la ecuación cuantitativa del dinero, que para muchos de ellos, si no la mayoría, es anatema, aquello eso es el diablo, eso no se utiliza, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque comprobé por mi trabajo, por mi interacción con los bancos centrales, los economistas que trabajan ahí, los que toman decisiones, que el estado de la macro, de los modelos que utilizamos para tomar decisiones monetarias, es tan bajo, desde mi punto de vista, estamos tan lejos de ese óptimo que nos da los austriacos, ¿no? Los modelos austriacos, que me conformé con decir, vamos a utilizar un modelo muy sencillo, como la ecuación cuantitativa, para recordar a los banqueros centrales que si emiten demasiado, eso muy probablemente va a acabar en inflación, si la economía si no crecen mal los bienes y servicios, ¿no? O sea, en ese sentido fui muy pragmático. Solo con esta mejora, vamos a mejorar mucho, con esta mejora en el entendimiento de la relación entre dinero y precios, vamos a mejorar mucho la economía. Y luego ya, por supuesto, nos podemos detener en problemas de precios relativos, estructura de la producción, etcétera, ¿no? Eso tienen mucha razón los austriacos. Y yo, por supuesto, estoy en ello también. O sea, cuando se emite dinero, depende por qué camino uno emita el dinero, va a afectar a unos precios u otros. Benefician a unos más que a otros. Por ejemplo, hay que ser más pasivo en las emisiones monetarias. Pero como te digo, me fijé como un objetivo más modesto recordarles a los banqueros centrales que la inflación viene determinada a medio y largo plazo por un aumento excesivo del dinero. Y como director del Vincent Center, trabajas para que el público general, ¿no?, entienda mejor la economía de mercado. ¿Cuál es el mayor prejuicio o mito sobre el libre mercado que más te cuesta erradicar entre tus alumnos o en tus labores de difusión? Bueno, aquí me he traído unas anotaciones. Voy a empezar a hacer algunas anotaciones aquí porque hay muchísimos mitos y muchísimos prejuicios. Voy a señalar solo algunos. Vale. En nuestro centro es verdad que tenemos un sesgo. Tenemos un sesgo en favor de la economía de mercado.
de la libertad en general, la responsabilidad y la economía de mercado. Cuando invitamos a especialistas, académicos, a hablar de estos temas, ¿no?, de cómo mejora la economía de mercado el bienestar de la gente, y hay algunos críticos con esta visión que nosotros defendemos, escuchamos normalmente, bueno, varios tipos de críticas, de prejuicios. Uno de ellos, uno de los más frecuentes es cuando las empresas generan beneficios, eso es a costa del bienestar del consumidor. Le está arrebatando bienestar al consumidor, ¿no? O sea, es una concepción de la economía como un juego de suma cero, que eso no es una economía de mercado. Si dos partes intercambian es porque los dos ganan, ¿no? Pero bueno, esto es un prejuicio muy, muy fuerte, ¿no? Intentar quitar de la cabeza a la gente que el beneficio de las empresas, porque lo han hecho bien, no quiere decir que me lo estén extrayendo a mí como consumidor, no me perjudica a mí, ¿no? Otro prejuicio, un lugar común, si quieres, muy, muy habitual, es los críticos del mercado se suelen referir a los fallos del mercado. Hay ocasiones en las que falla el mercado. ¿Por qué? Comparan el mercado con una situación ideal que no se da nunca, una situación que es muy difícil de identificar. Entonces, todo aquello que se desvíe de esa situación lo llaman fallo del mercado. Pero ese no es el problema viene después. Bueno, ese es uno de los problemas. Para mí el problema mayor es lo que hacen después, es, como hay un fallo del mercado, intuitivamente eso quiere decir que puede venir alguien, el Estado, el regulador, el gobierno, intervenir y hacer las cosas mejor. No. Frecuentemente lo que vemos es que el regulador, el Estado, el gobierno tiene mucha menos información que los que están interviniendo en el mercado, los agentes que están en el mercado, el empresario, el consumidor, y toma decisiones incorrectas, genera fallos del Estado también, ¿no? Entonces, tenemos que poner de relieve también esta situación, ¿no? Si hay fallos de mercado, también hay fallos del Estado, y los vemos muy habitualmente con la regulación de mercado, ¿no? Y muchos más, la verdad. Por ejemplo, se suele decir que si no hay estado de bienestar, pues prácticamente que la gente no tendría ni educación ni sanidad. Como si el Estado se echara para atrás, como si la sociedad no fuera a proveer de esos servicios de una manera mucho más eficiente, por ejemplo, ¿no? Eso para mí es un mito y un error, ¿no? Otro mito es, se habla de las sociedades actuales, por ejemplo las sociedades europeas, como sociedades de un capitalismo salvaje, los críticos de la economía de mercado. Bueno, a mí que me lo presenten dónde está ese capitalismo salvaje, en sociedades que están dominadas, por ejemplo, con un peso del Estado fortísimo, con un 50% del PIB aproximadamente, muchas economías dominado por el Estado, además de la regulación estatal, además de una presión fiscal de entre el 35 y el 45%, dependiendo de los estados. O sea que, bueno, eso es otro mito importante. Otro más, y yo, cállame si quieres, interrúmpeme en cualquier momento. El Estado interviene por nuestro bien, por el tuyo y por el mío. Sabe mejor que tú y yo lo que nos conviene. Y nosotros lo tenemos que aceptar. Y no lo digo de manera sarcástica, es que es así nos lo presentan, ¿no? Y ya por último, y esto es uno que ya técnicamente lo sabemos los economistas, pero seguimos escuchándolo, se nos presenta a bienes o servicios esenciales como la sanidad y la educación como servicios y bienes públicos. No lo son. Técnicamente no lo son. Hay condiciones muy específicas para definir lo que es un bien público. No lo son. Pueden prestarse por el mercado. Otra cosa es que sean bienes o servicios prestados por el Estado. Eso es otra historia. Pero se pueden prestar y de hecho se prestan por el mercado también. Y para los jóvenes que están terminando su grado en economía y escuchan este podcast, siempre das un consejo, lean más allá, ¿no?, del manual. ¿Qué 3 libros les pondrías encima de la mesa hoy mismo para que empiecen a pensar por sí mismos? 3 libros. Puede ser más de 3 libros, ¿no? Puede ser más. Uno quizá no debería empezar por aquí. Vamos a rebobinar, vamos a hacer otro. Hay un librito de los años 40 de Henry Hazlitt sobre una introducción a la economía. La economía, una lección. Buenísimo, muy corto. Para los que se atrevan, bueno, hay uno parecido también, más moderno, que se llama Economía Básica. Muy bueno también, porque ahora mismo no recuerdo el autor. Bueno, lo buscaremos. Vale. Que lo busquen. El libro de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Una maravilla de libro. Pero ese es un tocho de libro, permíteme que te lo diga así. Buenísimo, sobre filosofía política, epistemología,
¿Por qué no economía? Genial, un libro, una auténtica maravilla, pero de verdad que van a destinarle bastantes semanas a entenderlo, bueno, a leerlo y a entenderlo. Y luego sobre temas de monedas, que son los que más me gustan a mí, porque me gusta mucho la historia monetaria, es lo que más me está gustando en los últimos años, ¿no? Hay un libro muy bueno de Vera Smith, unas pocas economistas mujeres de entonces, los años 30, en 1936, publica su tesis doctoral que le dirigió Friedrich Hayek, precisamente este profesor del que me hablabas antes, ¿no? Que se llama, está traducido al castellano y está editado en castellano también, Fundamentos de la Banca Central y de la Libertad Bancaria, un estudio magnífico sobre los bancos centrales. Y luego otro libro parecido a este, que ya publicó pues 40 años más tarde el director de tesis doctoral de Vera Smith, Friedrich Hayek, en los años 70, 1975, para la IA de Londres, que es la desnacionalización del dinero. Maravilloso libro que pone en cuestión por qué tenemos el monopolio de emisión de moneda de curso legal. Geniales. O sea, creo que te he dicho, no sé cuántos libros te he dicho, 3, 4, 5, sí, más o menos, ¿no? Una buena recomendación, Sí. ¿eh? Y el de economía básica me da mucha rabia. Es un profesor americano muy bueno que ahora mismo se me ha ido el nombre. No pasa nada. Juan, terminamos siempre con una pregunta más personal. Si pudieras viajar en el tiempo y compartir una cena con un personaje histórico para entender mejor cómo funcionaba el mundo, has confesado que elegirías a un emperador romano de la época gloriosa como Trajano. Ajá. ¿Qué es lo que más te intriga de la gestión de una civilización tan compleja como la romana desde la perspectiva de un economista? Madre mía. Sí, sí. Bueno, Thomas Sowell. Thomas Sowell es el autor de Economía Básica. Madre mía, lo tenía ahí detrás. Un autor buenísimo. Bueno, a ver, sí es verdad. He dicho eso porque me pongo en la cabeza, ¿no? de un emperador romano o de un emperador o un rey español en la época del Imperio Español, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se gestionaba aquello? Con la tecnología que había antes, claro. Los romanos o la edad moderna en España, ¿no? Y entonces, claro, ¿a qué recurrían ellos? Desde una perspectiva económica tiene mucho sentido, ¿no? Recurrían a un sistema descentralizado de poder, porque al final es un problema de información. Cómo se tiene información necesaria para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuanto más descentralizado sea el sistema, la información se genera en núcleos locales, y luego se va agregando si quieres, ¿no? Y hay decisiones que son más eficientemente tomadas cuando se toman a ese nivel local, ¿no? Entonces me gustaría saber mucho cómo se tomaban cómo había esa correspondencia con esos territorios, ¿no? Que en el caso de español de ultramar, o también en el caso de los romanos, desde las provincias en la Bretaña hasta el norte de África, cómo se articularía aquello, ¿no? Una auténtica maravilla, ¿no? Desde la complejidad, si quieres, de los suministros pues eso, de organizar un imperio, ¿no? Una maravilla. Pero fíjate, últimamente me he puesto menos grandioso, ¿no? Y me pongo más en la cabeza de un individuo, una persona que aparece, por ejemplo, en la basílica, bueno, en la plaza de San Pedro en Roma, en el Vaticano, en el siglo XVI, nada más construido la basílica de San Pedro. Y ve aquello. ¿Te puedes imaginar lo que podría pensar? Lo magnífico de esa construcción, ¿no? De esos arcos a ambos lados que te llevan hacia la basílica, ¿no? Y luego de repente ves aquello ahí, ¿no? O lo mismo, yo qué sé, con cualquier catedral gótica, ¿no? Una persona de aquella época, ¿no? Eso sí, me pongo en su lugar y digo, tendríamos la misma sensación, esa persona y yo, pasados X siglos, ¿no? Entre ambos. Sí, sí. Juan Castañeda, profesor y director del Vinson Center, ha sido un verdadero privilegio tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por tu claridad y por tu tiempo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Protagonistas con Voz Propia.